Hermanos, vamos a orar para que Dios sea el que nos dirija. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites poder predicar tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a tu siervo, para que podamos comprender tu palabra y podamos estar con un mismo pensamiento y un mismo sentir. Háblanos al corazón, Señor. Queremos escuchar tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Según la Biblia, hay dos arcas del pacto. ¿Cuántos sabían eso? Según la Biblia, hay dos arcas del pacto. Significa que hay dos santuarios. ¿Sí? Ahora, ¿qué era el santuario? Era una carpa que Dios mandó a Moisés a construir en el desierto. Ahora, ¿por qué Dios le dijo esto a Moisés de construir un santuario en el desierto? Esto lo encontramos en Éxodo 25:8. Y hará un santuario para mí y habitaré en medio de ello. Noten que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. ¿El santuario para qué era? Para habitar en medio de dónde? De su pueblo. No es que Dios iba a habitar en una carpa. Según la Biblia, ¿dónde está el trono de Dios? En el cielo, en el tercer cielo. Pero noten que aquí Dios le dice a Moisés, me harán un santuario para habitar en medio de ellos. O sea que el santuario iba a ser un medio para Dios habitar en medio de el campamento. Ahora el versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea que Dios a Moisés le mostró que un diseño. Esa palabra diseño es del hebreo tadmit, que significa plano, modelo o maqueta. ¿Qué es una maqueta? Es una representación en miniatura de un edificio que se va a construir. O sea que Dios a Moisés le mostró una maqueta en el monte de Sinaí. Porque el santuario celestial está en todo el universo. Moisés no podía verlo, el original. Así que Dios le mostró una copia, un modelo. ¿Estamos de acuerdo? Moisés lo que vio fue un modelo del gran original que está en todo el universo. Ahora, y para Dios era tan importante que se hiciera con todos los detalles, porque en el versículo 40 se repite. Note cómo dice el versículo 40. Mira, como queriendo decir, no se te olvide o no le vayas a añadir cosas que yo no he dicho. Mira, hazlos conforme al modelo. Esta palabra modelo, como dije, es tamnit, que significa diseño o maqueta. Hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Cuál monte? En el monte de Sinaí. Ahora, es interesante de que el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1, nos dice que Moisés iba a ser un santuario idéntico al original. ¿Dónde está el original? En el cielo. Noten cómo dice Hebreos capítulo 8, versículo 1. Dice acá. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote
el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pregunto, ¿en el cielo hay un santuario? Otra pregunta, ¿ese santuario es simbólico o literal? Literal. Porque quien ministra en este santuario no es alguien simbólico, sino que alguien que literal. ¿Qué dice el libro de Timoteo? Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, hombre. No dice Jesucristo, espíritu. Jesucristo, hombre. O sea que en el cielo tenemos a un hombre ministrando en el santuario ¿qué? Celestial. Inclusive Daniel pudo ver en visión al Hijo del Hombre que venía hasta dónde? Hasta el anciano de día. No dice que venía un espíritu, un fantasma. Digo esto porque los protestantes dicen, admitimos que en el cielo hay un santuario, pero es simbólico, no literal. Error. La Biblia dice que este tabernáculo lo levantó el Señor y no el hombre. Versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Muy interesante. Ahora, hablemos del arca del pacto. ¿Dónde estaba el arca del pacto? ¿Y qué representaba el arca del pacto? Dos preguntas en una. ¿Dónde estaba el arca del pacto? En el santuario. ¿Y qué simbolizaba? Los católicos dicen, mire cómo están de confundidos. La teología católica dice, el arca del pacto es la Virgen María, porque fue María que anduvo a Cristo en el vientre por 9 meses. Por tanto, María es el arca del pacto. Noten cómo razonan. ¿Desde cuándo un católico conoce estos temas del santuario? Ellos solamente conocen el rosario y la asunción de María. Ellos no conocen temas de estos profundos de la Biblia. Y hay que admitirlo, este conocimiento solamente se le da a la iglesia adventista. Despedazar temas del santuario y de profecía solamente lo enseña la iglesia adventista. El santuario, ¿cuántos lugares tenía? ¿Qué dicen ustedes? Es cierto, fíjense que cuando decimos que tenía 3, pensamos solamente en el edificio, pero el edificio no tenía sentido si no existía el campamento. Porque el plan de Dios no era habitar en el santuario, sino en medio del pueblo. O sea que el campamento y el edificio, propiamente dicho, estaban unidos, eran inseparables, porque la carpa no tenía sentido si no existía el campamento. Porque el plan de Dios era salvar ¿qué? Al pecador, no salvar una carpa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué representa el campamento? El santuario tenía 4 lugares clave. Los que dicen que tenía 3 están diciendo una verdad parcial. El santuario tenía 4 lugares clave. Primero, el campamento. Segundo, el atrio exterior. Tercero, el lugar santo. Cuarto, el lugar santísimo. ¿Qué representa el campamento? Representa la encarnación de Cristo, su humanidad. El Verbo se hizo ¿qué? Carne, para habitar de nosotros. ¿Qué es en medio de nosotros? El campamento. El atrio exterior, ¿qué representa? Cristo es nuestro sustituto, nuestro cordero que fue sacrificado. El lugar santo significa que Cristo es nuestro mediador. Y el lugar santísimo significa que Cristo es nuestro juez. Y la salida del lugar santísimo representa que Cristo es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, el arca del pacto, ¿dónde estaba?
en el lugar santísimo del santuario. ¿Qué representaba el arca del pacto? Representaba el trono de Dios. El trono de Dios en el santuario era el arca del pacto. Ahora, ¿cómo era el arca del pacto? Éxodo 25, 10 al 22. Éxodo 25, 10 al 22. Dice así: y harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás con oro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Ahora, esta arca del pacto, si ustedes siguen leyendo, era tipo como una urna de madera de acacia, pero era que forrada por dentro y por fuera de oro. Tenía unas varas por los lados para poderla cargar los levitas y poderla transportar, porque el arca del pacto se transportaba, porque el santuario en el desierto era movible. ¿Quién daba la orden para moverse? Era la nube. Si la nube no se movía, allí permanecían. Cuando la nube se movía, indicaba que ellos también tenían que desarmar la carpa y volver a armarla en otro lugar. Y ese trabajo lo hacían los levitas. Noten qué interesante. Ahora, ¿qué contenía el arca del pacto? ¿Qué contenía dentro? Según la Biblia, tenía 3 cosas. Esto lo dice el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 9, versículo 3 al 5. Hebreos capítulo 9, versículo 3 al 5. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado ¿qué? El lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca de ¿qué? Del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de ¿qué? Del pacto. Ahora, es interesante lo que dice Éxodo 25, 16. Dice lo siguiente: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Por qué al arca se le llamaba arca del pacto o arca del testimonio? Porque dentro estaba ¿qué? Los testimonios, la ley, que se conocía como el testimonio. Los testimonios. Por eso es que se le llamaba el arca del pacto, porque dentro estaba ¿qué? El pacto, que eran los 10 mandamientos. Ahora, es interesante, hermanos, que las leyes extra que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, que se le conocía como la Torá o la ley de Moisés, que fueron escritas por Moisés en un libro, dice el libro de Deuteronomio que ese rollo, ese pergamino, fue puesto fuera del arca, a un lado. Y esta es la confusión que tienen católicos y protestantes. Creen de que la ley es una sola, pero los 10 mandamientos fueron puestos dentro del arca, mientras que las otras leyes, que se le conocía como las leyes, la ley de Moisés o el Pentateuco, donde habían muchas leyes extra, ese rollo, ese libro fue puesto fuera del arca del pacto. Fuera, estaba a un lado, dice la Biblia. Ahora, pero es interesante, hermanos. Yo les hice una pregunta al inicio de esta clase. ¿Cuántas arcas del pacto hay? 2. La copia y la original. ¿Será que en el cielo hay un original? ¿Dónde dice eso la Biblia?
Apocalipsis 11, versículo 19. Apocalipsis 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía que en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Cuánto creen de que en el arca original que está en el cielo también están estas tres cosas? El maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Si Moisés tomó una copia, significa que allá está el original. ¿Saben de qué hay cosas que se entienden hasta por lógica? Yo no necesito ser como Albert Einstein o tener la mente de Salomón para poder razonar esto. Que si Moisés hizo el santuario basándose en una copia del celestial, significa que allá arriba están los originales. ¿Estamos de acuerdo? Pregunto, ¿allá arriba están los 10 mandamientos en el arca del pacto? Entonces, aquí podemos demostrar que lo que enseña el catolicismo romano y el protestantismo apóstata es falsa doctrina o vino de Babilonia. Porque ¿qué dicen ellos? La ley quedó ¿qué? Abolida. Cristo la clavó en la cruz. Pero la Biblia dice otra cosa. Juan pudo ver el arca en el cielo. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó con el arca del santuario terrenal? ¿Qué pasó con esa arca? Según la Biblia, el arca, cuando Salomón hizo el templo, que era un templo en escala, el templo de Salomón, esa misma arca de la carpa del santuario terrenal, allá en el desierto, fue llevada al templo de Salomón. Pero es interesante que dice la historia que Jerusalén fue destruida por los caldeos, por Babilonia, en el año 586 a.C. Fue Babilonia, Dios usó a Babilonia para destruir a Jerusalén, porque Jerusalén había caído en una extrema apostasía, dice el libro de Ezequiel, capítulo 8 y capítulo 9. Así que dice la historia que antes que viniese la destrucción de parte de Babilonia, Jeremías, junto con otros hombres justos, sacaron a escondidas el arca y la fueron a meter a una cueva. Y dice que cuando llegaron a buscarla, se les olvidó dónde la habían puesto. Eso lo corrobora el espíritu de profecía y una cita del libro de Segunda de Macabeo. Aunque el libro de Macabeo es un libro apócrifo y no inspirado, pero esa porción es correcta. Dice el libro de Macabeo que Jeremías con unos hombres justos sacaron el arca, porque imagínense, era algo preciado, era algo sagrado ese cofre, porque los babilonios lo iban a destruir. Inclusive dice que se llevaron todos los utensilios del templo de Jerusalén, menos el arca, no la llevaron porque ya no estaba. ¿Se acuerdan cuando Belsasar estaba tomando vino en Babilonia y adorando a sus dioses? ¿Qué mandó a traer? Los vasos sagrados del templo. Todos se llevaron, menos el arca del pacto, porque Jeremías ya antes la había escondido. Y dice la historia, y eso lo corrobora el espíritu de profecía, que fue la providencia divina que ocultó el arca de la vista de los mortales. Por eso es que Jeremías, cuando llegó otra vez a buscarla, a ver dónde la había dejado, dice que no la encontró. No encontró el lugar. Dios la ocultó. Si Dios la ocultó, significa que al final, ¿quién la va a dar a conocer? Dios. Dice el espíritu de profecía. ¿Han visto ustedes esas películas del famoso Indiana Jones?
de Harrison Ford, el arca perdida, porque todas las películas de Hollywood son sacadas de la Biblia, porque el arca hasta el día de hoy está oculta y nadie sabe el lugar. Dice el Espíritu de Profecía que al final, cuando esto esté agitado, cuando se decrete la ley dominical, cuando se persiga al pueblo de Dios, Dios la va a dar a conocer, o sea que se va a encontrar el arca. Por allí andan unos famosos videos de un famoso arqueólogo adventista que ya murió, llamado Ron White. Hay muchos videos de Ron White donde se suponía que era un famoso arqueólogo que había encontrado muchos artefactos bíblicos, que encontró el arca de Noé y que después encontró el arca del pacto. Dice los videos que están en YouTube que Ron White encontró el arca del pacto donde Cristo fue crucificado, allí en el Gólgota. Abajo estaba en la cueva donde está escondida el arca del pacto. Decía Ron White. Y a Ron White le pidieron evidencias, que mostrara evidencia, y dijo: yo no le creo, aunque muchos aficionados dicen de que era sincero. Ron White no pudo haber mentido, pero son criterios y puntos de vista. Para mí Ron White había mentido, porque lo que dijo es de que él iba a tomar fotos al arca. Dice que la cámara no tomaba fotos y se le aparecieron ángeles, le dijeron que no, esa arca iba a permanecer escondida hasta el final. No, pero hay gente que, la gente cree, aunque Ron White no dio evidencias de que encontró el arca del pacto, pero le creemos, porque él no puede mentir. La gente cree, usa la fe para creerle a hombres, pero para creerle a Dios no usan la fe. El Espíritu de Profecía dice que en el conflicto final Dios dará a conocer el arca del pacto. Dios la va a permitir que se descubra. No va a ser ningún hombre que la va a descubrir. Hasta el día de hoy el arca del pacto permanece escondida. Nadie la ha encontrado. A saber dónde está escondida. En alguna parte de este planeta Tierra Dios la ocultó, que al final Dios la va a dar a conocer. Y se van a ver los 10 mandamientos. Y el mundo va a darse cuenta que habían estado quebrantando esa ley, donde sus ministros, pastores y sacerdotes católicos habían engañado a sus feligreses, diciéndoles que la ley había quedado abolida. Ahora, parece interesante, hermanos, profundicemos un poco más. Dice la Biblia que sobre el arca del pacto había una tapa, porque tenía una tapa llamada propiciatorio. Esa cubierta que cubría el arca del pacto se llamaba propiciatorio. Y sobre esa tapa habían 2 querubines que tenían 2 alas. Una de sus alas tocaba entre sí y la otra estaba como cubriendo el arca. No sé si me entienden lo que quiero decir. Con una de sus alas se tocaba, uno con otro querubín, pero con la otra ala estaba así canteada para abajo, como cubriendo el propiciatorio. Y sobre los 2 querubines, ¿sabe qué se manifestaba? Se manifestaba lo que los judíos le llamaban o le llaman la Shekinah. Shekinah en hebreo es la presencia de Dios. Era una nube preciosa. Dice el apóstol Pablo que Dios habita en la luz inaccesible, porque esa luz no se podía ver directamente. El sacerdote o el sumo sacerdote, para poder comunicarse con Dios a través de esa luz, dice la Biblia que esa luz se ocultaba en medio de una nube densa para poder comunicarse con el sacerdote y con Moisés. Porque si un sacerdote o un sumo sacerdote miraba directamente la luz, moría. Así que Dios protegía a los mortales ocultando su gloria en una nube densa. Por eso que dice la Biblia, y Dios nos habló en medio de la oscuridad.
¿Cuántos han leído la Biblia pasajes de esa manera? Que Dios nos habló desde la oscuridad. Levanta la mano algún hermano que ha leído algún pasaje en la Biblia que diga eso. Que Dios nos habló desde la oscuridad. Hay muchos pasajes bíblicos. Lo que pasa es que no leemos. Esa palabra oscuridad significa una nube densa que ocultaba la gloria de Dios. Para que Moisés no muriese. Cuando Nadab y Abiú fueron calcinados en el santuario, es porque esa nube densa se quitó y pudieron ver directamente la gloria de Dios y los calcinó. Interesante. Ahora, ¿qué representan las tres cosas que habían dentro del arca del pacto? ¿Qué representan? El maná. ¿Qué representa? ¿Quién es el maná del cielo? Cristo. Yo soy el pan que descendió, ¿qué? Del cielo. Dice Juan 6:31. Cristo es el pan. ¿A qué otra cosa se le llama pan? A la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que el maná representa a Cristo y a la palabra de Dios. ¿Cuándo se cambiaba el maná en el santuario? Inclusive dice que en la mesa de los panes cada sábado se mantenía fresco. El sábado se cambiaba pan. Pero en el arca del pacto había un cuenco, podemos decir un tazón de maná adentro. Estaba la vara de Aarón y las tablas del pacto, tres cosas. Pero aparte de la palabra de Dios y de Cristo, ¿qué otra cosa representa el maná? ¿Qué representa el maná? ¿Dónde encontramos el maná en el Antiguo Testamento? Éxodo capítulo 16. ¿Se acuerdan lo que pasó en Éxodo capítulo 16? Dios le dice a los hebreos: durante 5 días recojan una porción por cada miembro de familia, un comer para cada miembro de familia. Pero el 6º día recojan ¿qué? Doble porción para que guarden una ¿para qué? Para el sábado. Pregunto, ¿había necesidad de que el pueblo de Israel pidiera pizza en el desierto? ¿Por qué? Porque el maná suplía ¿qué? Todos los minerales, nutrientes y macronutrientes, vitaminas, carbohidratos, zinc, potasio y magnesio. Ahí estaba todo en el maná. No había necesidad de que Israel dijera: queremos carne o queremos comer hot dog o Coca-Cola. ¿Cuántos adventistas todavía le jalan a la Coca-Cola? Les hago esa pregunta porque quiero aconsejarlos. Vayan ahorrando ya para la caja. Sí, eso, cuando usted escuche la palabra Coca-Cola, acuérdese de ¿qué? De insuficiencia renal. En el desierto no había necesidad de ir a buscar pizza ni pollo campero. ¿Por qué? Porque el maná lo tenía ¿qué? Todo. Pero ¿qué es lo que dijo el pueblo de Israel? Ya no queremos comer de eso, queremos ¿qué? Carne. ¿Se acuerdan lo que pasó? Dice que se hartaron hasta lo último de carne. Dice que tenían todavía el pedazo de carne en la boca y dice que vino una gran matanza. Terrible, hermano. El maná, ¿saben qué representa también? La reforma pro salud. Interesante. El maná representa la reforma pro salud. Algo que en la iglesia adventista casi no se enseña ni se predica, porque no se vive. Interesante, muy interesante. ¿Cuántos creen de que Dios se preocupa por nuestra salud? ¿Predican eso las iglesias evangélicas?
No. ¿Qué dicen las iglesias evangélicas? Babilonia. Pedro mata y come. Una vez le dije yo a un pastor evangélico, torciéndome la frase Pedro mata y come, que ese versículo está hablando de otra cosa. ¿De qué está hablando? Que no hay que hacer excepción de personas, que Pedro tenía que predicarle que tanto judíos como gentiles. Pero el pastor protestante me dice Pedro mata y come. Ok. Tomemos ese versículo literal, Pedro mata y come. ¿Qué vio Pedro en el lienzo? Cuadrúpedos, lagartijas, mazacuatas, chorchíngalos, toda clase de cosas. Sapo. Yo le hago una pregunta. Si usted tiene valor de comerse un sapo de esos habaneros, se lo voy a conseguir ya. Y retrocedió. Mire cómo están de confundidos. Si usted dice que Pedro mata y come significa comer toda clase de animales que vio Pedro, entonces tiene valor de comerse un sapo. No hay yo qué decir. Son indoctos de la Escritura. No saben interpretar la Biblia. El mensaje de la visión era representativa. Significaba que Pedro no tenía que ser excepción de persona. Tenía que predicarle a judíos y a gentiles. En ese momento llegó ¿quién? Cornelio. Y Pedro dijo, oye, comprendo que Dios no hace excepción de personas. ¿Se refería a qué? A seres humanos. Era una visión representativa. ¿Qué otro versículo tuercen los católicos y los protestantes? Lo que entra no contamina ¿qué? Al hombre. Bueno, aquí a mí me encanta agarrarlo en curva. Bueno, ¿usted cree que ese versículo significa que debemos de comer cualquier cosa? Lo que entra no contamina al hombre, entonces tiene valor de comerse una botella de lagnate. No, ahí no dice. Pero está diciendo que lo que entra no contamina al hombre, pues. Lo que entra no contamina al hombre, entonces metámosle cualquier cosa al cuerpo. Métale veneno, métale guaro, métale cerveza, cualquier cosa. ¿Cómo hace un coral? Pero el texto no está hablando de eso. Cristo está diciendo que lavarse o no lavarse ceremonialmente, eso no contamina al hombre, porque los judíos tenían una tradición farisaica de lavarse las manos antes, ceremonialmente, antes de comer. El tema no es aseo personal, sino una tradición hipócrita de los fariseos, hipócritas. Pero viendo los evangélicos dice, Pedro mata y come. Lo que dentro no contamina al hombre. ¿Y saben de qué eso lo predican en los púlpitos protestantes? ¿Y saben cómo están de confundidos? Que los protestantes y católicos, porque son lo mismo, la madre y las hijas son lo mismo. Mire cómo están de confundidos. Tienen valor de comerse un cerdo, pero no un chucho. Y yo prefiero comerme un chucho porque es más limpio que un cerdo. Aunque en China se los comen, va. En China no perdonan los. Allá todos se comen. Me cuenta un amigo que allá en la calle no se ven chuchos en la calle. ¿Por qué? Terrible, hermano. Pero los protestantes cuando dicen, ¿tienes valor de comerte un chucho? No lo quieren comer. ¿Y por qué el cerdo se sigue igual? El cerdo es más sucio que el perro. Pero mire cómo están de ebrios con el vino de Babilonia. Saben, hermanos, que yo antes de entrar a la iglesia adventista ya aborrecía la carne de cerdo. Yo me iba a morir de comer carne de cerdo. Saben de que me comía así, verán, de rimeros de pupusas de cerdo, de chicharrón. Me encantaba. Y una vez de tanto comer me agarró una gran alergia que me hinché de todo el cuerpo, desde la cara hasta los dedos. Me miraba gordo, bien feo, gordo, de la alergia me había hinchado todo el cuerpo. Y aquí hay gran fiebre, aquí hay gran calentura. Y mi abuelo, que ya murió, mi abuelo, que se llamaba también Rafael Navarro, inmediatamente me llevó para el médico. Y cuando el doctor me vio, inmediatamente dijo lo que tenía. Lo trajo a tiempo, le digo a mi abuelo, que le decía papá yo, porque si no se hubiera muerto. La alergia que tenía se llamaba alergia urticaria, me estaba hinchando todo, desde adentro me estaba hinchando. Viera cómo se miraba eso.
Y me dijo él, esto te lo causó el cerdo. El cerdo tenía eso. Sabe de que la mayoría de enfermedades, el cerdo tiene muchas enfermedades. Sabe, hermano, que yo viví un tiempo donde destazaban cerdo. Y yo me acuerdo, hermano, que la gente, mire cómo es el diablo. El diablo está en contra de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia que es el cerdo? Un animal inmundo. Saben que la comida preferida de Babilonia era el cerdo. Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo en el altar, porque el cerdo siempre ha sido un animal inmundo. Cristo, ¿a dónde mandó los demonios? A un hiato de cerdo. Por eso es que se le conoce al cerdo el jamón del diablo. ¿Y qué es lo que dicen las iglesias evangélicas? La oración santifica la triquina. Y saben que unos son más atrevidos y más indoctos que dicen de que Cristo murió en la cruz para limpiar al cerdo. ¿Cuánto creen que la oración purifica la carne de cerdo? ¿Ustedes creen que al orar nosotros podemos santificar un puro de marihuana? No. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que eso es inmundo, no lo comerán. Por eso es que el maná tiene que ver con la reforma pro salud. La cura está en lo que comemos y también la destrucción está en lo que comemos. Lo que comemos, eso somos. ¿Sabe? Dice el Espíritu de Profecía que si nosotros practicáramos los 8 remedios de la salud, no hubiese necesidad que anduviésemos ¿a dónde? En los médicos. Eso dice el Espíritu de Profecía. Si nosotros practicáramos los 8 remedios de la salud, no anduviésemos en hospitales. Nuestro propio cuerpo se curaría. ¿Saben de que Dios es tan sabio y poderoso que ha dejado a nuestro cuerpo células que si las alimentamos bien van a poder autocurarse en nuestro cuerpo? Amén. Pero como nosotros hoy no queremos, ¿qué es lo que dice? Nos llegan $10 Mire, pasamos todo el día en el sol trabajando, arrancando frijoles. ¿Qué es lo que hacemos al llegar a mediodía? Mandamos al niño, anda a traerme 2 litros de Coca-Cola. Y después le andan echando la culpa al presidente que no hay ninguna medicina en el hospital. ¿Cómo que si el presidente lo mandó a enfermarnos? Entonces tiene que cuidarse. Sigue alimentándose mal. Sigue quebrantando la ley de salud. Ya va a ver las consecuencias. Ahora, ¿qué representa la vara de Aarón? ¿Se acuerdan lo que pasó? A cada tribu se le dio una vara. ¿Y cuál reverdeció? La de Aarón. ¿Qué simbolizaba eso? Que los sacerdotes y los sumos sacerdotes tenían que venir especialmente ¿de cuál familia? De la de Aarón. Los sacerdotes eran levitas, pero de la familia de Aarón. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Los únicos que tenían que ministrar en el santuario eran los de la familia de Aarón. Por eso fue que se enojó Coré y Abirán. Porque Coré quería ser de administrador del santuario, porque él era levita, pero no venía de la familia de Aarón. La función de los levitas, de los demás levitas, era armar y desarmar la carpa. Pero solamente los sacerdotes descendientes de la familia de Aarón tenían que ministrar en el santuario. ¿Por qué? Porque esos sacerdotes eran símbolos de Cristo.
La vara de Aarón simboliza el sacerdocio inmutable de Cristo. Pero Cristo no vino de la familia de Aarón, sino que vino de ¿cuál orden? Según el orden de Melquisedec, porque el sacerdocio de Cristo es inmutable, es eterno, es sublime, es superior al levita. Por eso es que Cristo, tocante al sacerdocio, no vino de la familia de Aarón, sino que vino del orden de Melquisedec. Mientras que Cristo como rey vino de Judá, porque de Judá venían los reyes. Y Cristo es el león de la tribu de Judá, pero como sacerdote, ¿vino de qué? De la orden de Melquisedec. Según el libro de Hebreos, ¿cómo está Cristo vestido en este momento? Como sumo sacerdote. Así lo dice el libro de Hebreos. Como nuestro sumo sacerdote, que vive para siempre, para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. Ahora, ¿qué más simboliza la vara de Aarón? Si ustedes leen la Biblia, en el libro de Números, la vara de Aarón era un palo seco, que para que reverdeciera, ¿quién la hizo reverdecer? Dios. ¿Qué representa entonces la vara de Aarón? Aparte del sacerdocio de Cristo inmutable, representa la no inmortalidad del alma. Pregunto, ¿el ser humano por naturaleza es inmortal? No. ¿Quién es el único inmortal? Dios. O sea, para nosotros llegar a ser inmortales, ¿qué tenemos que hacer? ¿Unirnos a dónde? A Cristo, el único inmortal. ¿Qué es el alma? ¿Qué dicen las iglesias protestantes y evangélicas? El alma es un ente separado del cuerpo que cuando morimos se va para el cielo. Y tuercen la parábola del rico y Lázaro. Es otra parábola que la retuercen y la recontrarretuercen. Pero según la Biblia, ¿qué es un alma? Del hebreo nefesh y del griego suje. Alma, persona, vida, ser viviente y animal, en algunos casos, es el término alma en hebreo, nefesh, ser viviente, persona, vida, intelecto. Inclusive cuando en el diario vivir usamos modismos para explicar qué es el alma. Por ejemplo, decimos, era la medianoche y ninguna alma vi en la calle. ¿Qué significa? Que no vio a ninguna persona. Decimos, el que gana almas es sabio. ¿Qué significa? Ganar almas significa que vamos a ir a ganar fantasmas a la calle. ¿Qué es alma? Vamos a ir a ganar personas. Dice Hebreos capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades. En el griego es sométase toda alma, toda sujeto, toda persona o ser viviente a las autoridades. No está diciendo que los fantasmas se van a someter a las autoridades. El alma que pecar, esa morirá. ¿Qué es alma? El alma es la persona en sí, así como estamos vivos en toda su entereza. Cuando morimos, ¿qué pasa? El alma dejó de existir. ¿Qué es lo que vuelve a Dios? ¿El alma va que el alma se va para el cielo? No. Dice que se va el ruá. Y el espíritu vuelve a Dios, pero ¿cuál espíritu? El que fue soplado ¿a dónde? En la nariz. ¿Qué es espíritu? No está hablando de algo que se puede tocar, sino que está hablando de la facultad de vivir, el soplo. No es que la persona se vaya para el cielo o para el infierno, o que me salió el santo Pepe de Atocha a medianoche. Cuando le salga un familiar que ya murió, ¿quién es el que le salió?
Según lo que estudia usted, hermano, según lo que he estudiado. Cuando le sale un fantasma en el cementerio o llega alguien a tocarle los pies helado en la mañana o en la medianoche, ¿quién fue? ¿Su papá que se murió, su familiar? No. Los muertos nada saben. Están inconscientes hasta el momento de la resurrección. Entonces, si a usted se le aparece un ser querido, recuerde que es el diablo. Pregunto, ¿quién se le apareció a Saúl cuando fue a consultar a la pitonisa de Endor? Fue el diablo, pero personificó ¿a quién? A Samuel. Porque es el texto que dice que la bruja, la pitonisa, le hizo traer dioses de la tierra. La lógica, si los muertos se van para el cielo, si son justos, si se van para el cielo, según la teología católica, ¿dónde tuvo que haber estado Samuel? En el cielo. Pero la bruja dice dioses que suben de la tierra. Era el demonio que personificó al difunto Samuel. Esas imágenes de María que lloran, pregunto, ¿los santos que están en la iglesia católica pueden llorar sangre? No. Saben de que hay veces que es un montaje, pero el diablo tiene poder para hacer llorar a una estatua de esas para que la gente crea. El diablo tiene poder, aunque limitado, pero tiene poder para que la gente sea engañada y diga, esto aquí hay milagro en esta imagen, llora sangre, o está derramando lágrimas. La gente más se compenetra en la idolatría. Pero según Apocalipsis 9:20, quien está detrás de las imágenes es un demonio. Los muertos nada saben. La única forma de ser inmortales, ¿cómo es? ¿Cuándo recibiremos la inmortalidad? Cuando Cristo venga y seamos transformados. Y esto mortal se vista ¿de qué? De inmortalidad. Los hijos de Dios, según Romanos 2:7, buscamos la inmortalidad. Significa que no la tenemos. Nadie es inmortal. La buscamos en Cristo. ¿Quién es el único inmortal? La inmortalidad es un atributo exclusivo de Dios. El único inmortal, dice Pablo. 1 Timoteo 6:16. ¿Qué representan las tablas de la ley? ¿Vamos bien hasta acá, hermano? ¿Qué representan las tablas de la ley? Pregunto, ¿un gobierno sin ley puede sostenerse? ¿Cómo gobierna Dios el universo? ¿A través de qué? Sus leyes. ¿Qué representan la ley de Dios? Representa justicia. El fundamento del trono de Dios es su ley. Por eso es que el diablo odia la ley, porque es un reflejo del carácter de Dios. Los protestantes pueden estar de acuerdo con muchas creencias de la iglesia adventista, pero cuando tocamos el tema de la ley, empiezan a retorcer y a recontratorcer la Biblia para atacar la ley de Dios. Díganme ustedes los versículos que usan para atacar la ley de Dios. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. El sábado era ¿para quién? Para los judíos. Hoy estamos bajo la gracia. El fin de la ley es Cristo. Mire cómo tuerce la Biblia. Estos versículos tienen su explicación. El fin de la ley es Cristo, es el telos. El propósito de la ley es conducirnos a Cristo. Es como un ayo. ¿Qué otro versículo tuercen y recontratuercen? Nadie nos juzgue en comida, en bebida, días de reposo, nuevas lunas. Esto era sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es Cristo. ¿Ves? Ahí está hablando que el sábado quedó abolido. ¿Qué otro texto usan? Cristo es nuestro ¿qué? Reposo. ¿Y qué dicen los católicos hoy para guardar el día domingo?
En la nueva alianza hoy guardamos que el domingo porque fue el día en que Cristo resucitó. Pero los discípulos, para recordar la muerte y resurrección de Cristo, no guardaban el domingo, sino que lo hacían con dos emblemas. Era la cena del Señor y el bautismo. Nunca el domingo. Los 8 textos que hay en la Biblia del primer día de la semana, nunca se dice, directa o indirectamente, que el domingo debe de guardarse en honor a la resurrección. Esa herejía y esa mentira provino de Constantino el Grande. La Iglesia Católica la adoptó después, pero no hay ningún fundamento bíblico para guardar el día domingo. La ley representa el fundamento del gobierno de Dios, que es su justicia. La ley es inmutable, la ley es santa, justa y buena. La ley no ha sido abolida porque es el fundamento del trono de Dios. Dice Salmo 119, versículo 142. Hablemos de los querubines. Dice que encima del propiciatorio habían 2 querubines. Pregunto, ¿qué son querubines? Saben de que en el cielo hay jerarquía. Hay ángeles, serafines, querubines y arcángeles. La Biblia solamente menciona al arcángel Miguel, que es un símbolo, es Cristo, el nombre de Cristo, el arcángel Miguel. Pero Elena de White dice que hay más arcángeles, en plural, arcángeles, dice ella en muchas citas. En la Biblia hay misterio. ¿Pero qué es un querubín? Saben que en Apocalipsis a los querubines se le llama 4 seres vivientes, que Ezequiel los identificó como querubines. Ezequiel capítulo 10 dice que eran querubines. Estos seres vivientes eran querubines. ¿Por qué 4? No 5 ni 6. Porque el 4 representa algo universal. En estos 4 querubines está representada toda la creación de Dios. Pero es interesante, hermano, que dice que estos querubines estaban mirando hacia abajo con interés el propiciatorio. ¿Qué representa eso? Inclusive, saben de que el diablo antes de su caída era un querubín. Tu querubín grande protector. El diablo antes de su caída era un querubín, pero fue derribado hasta el Sheol. ¿Quién ocupó el lugar del diablo en el cielo? Dice la Biblia, y el Espíritu de profecía, que fue Gabriel. Gabriel es un querubín, según la Biblia. Noten qué interesante. ¿Por qué 2 querubines? ¿Qué representa esa posición de esos querubines? Dice el Espíritu de profecía en el libro Cristo en su santuario, página 29, párrafo 3, dice: la posición de los querubines con la cara vuelta el uno hacia el otro y mirando reverentemente hacia abajo sobre el arca representaba la reverencia con la cual las huestes celestiales miran la ley de Dios y su interés en el plan de salvación. O sea que los querubines, los ángeles, ven lo que está pasando ¿qué? En esta tierra. ¿Están mirando? Ahora, ¿saben algo, hermanos? Que este texto me llamó. Dice que los querubines están mirando reverente. La reverencia, ¿qué es? Mostrar respeto por las cosas sagradas. Saben de que nosotros somos irreverentes. No estamos adorando a Dios como se debe. Hay una gran irreverencia profunda en las iglesias adventistas. ¿Saben que es peligroso dormirse a la hora del culto? ¿Saben por qué les digo yo? Porque una vez un predicador estaba predicando del trigo y la cizaña. Y el predicador dice a los hermanos: hermanos, ¿cuántos quieren irse con el diablo? Y un hermano que estaba medio adormitado dijo: yo. Mire qué peligroso es dormirse.
Saben de que una vez, y ahí eso me quedó de experiencia, las experiencias se compran. Una vez que iba a predicar la primera vez a Nahuilingo, a Sonsonate, que eso es lejísimo, me dormí en el bus y fui a despertar allá en otro departamento por haberme durmiendo. Hoy ya no me duermo. Disculpen. Mire que es peligroso dormirse. Otra cosa, que usted vaya al banco o a alguna institución y firme documentos a lo loco sin leerlo. Eso es peligrosísimo. Antes de firmar algo, léalo de qué se trata. Porque puede ser que le estén poniendo el cuchillo en el cuello. Hermano, para mí es un privilegio dar estas clases, hermano. A mí me gusta predicar, me gusta enseñar, y lo que hemos enseñado es 100% teología bíblica. Así que, hermanos, el mensaje que predica la iglesia adventista es un mensaje que proviene del lugar santísimo, del santuario. Precioso mensaje. Por eso, hermanos, este mensaje es importante que lo prediquemos. ¿Ustedes creen que allá afuera conocen esto que acabamos de explicar acá? No saben nada. Yo quisiera tener algún privilegio. Yo sueño con eso, hermano. Ojalá que Dios me lo conceda. Yo quisiera estar en un estadio con miles de personas predicando este tipo de mensajes. Y he soñado, una vez soñé que estaba en una misa católica predicando. Para Dios no hay nada imposible. ¿Ustedes creen que para Dios hay cosas imposibles? No. Dios me lo puede dar. Porque el mundo necesita escuchar estas verdades. La gente está embriagada con el vino de Babilonia, no conoce nada. Cuando la gente viene a escuchar estos mensajes, la gente se queda atónita y dice, ¿qué pasa? Donde estoy no me están haciendo eso. Salgo de Babilonia. ¿Por qué estamos aquí nosotros? Porque conocimos estas verdades y Dios nos sacó de Babilonia. Así que, hermanos, prediquemos este mensaje, porque la gente necesita conocer la verdad. Somos los donde Dios ha depositado sus verdades para este tiempo. Así que Dios me lo bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios.